Bueno, este va a ser el primero de una colección de videos que voy a sacar a propósito de lo que está ocurriendo en estos momentos, para que nos ubiquemos en tiempo y lugar. Hoy es jueves 19 de marzo del año 2020. Estamos a puertas de iniciar un ejercicio cívico-pedagógico muy interesante que ha propuesto la alcaldesa Claudia López, que es el quedarnos resguardados en nuestras casas, a propósito de toda esta pandemia del coronavirus. Entonces, de una vez les anticipo, el coronavirus es el marco de referencia a partir del cual voy a generar todas estas reflexiones. Eh, y pueden estar seguros de una cosa, nuestras vidas no van a ser iguales una vez superemos esta epidemia. Tenga el curso que tenga, tenga el desenlace que tenga. ¿Mm? Nuestras vidas van a cambiar radicalmente en muchos aspectos, para bien y para mal, para gusto de algunos, para disgusto de otros. Y de cómo va a cambiar nuestra vida, en gran parte y en gran medida dependerá de la actitud, de la posición y de las decisiones que tomemos en este momento. Entonces, ahorita más que pánico, necesitamos calma, serenidad y muchísima sabiduría. Entonces, voy a comenzar con un primer tema que me ha puesto a mí a pensar y a reflexionar. El teletrabajo. El teletrabajo. ¿Por qué pienso sobre eso? Bueno, primero voy a explicar un poco algo acerca de mi forma y de mi estilo de vida. Yo trabajo como profesional independiente hace más de 2 décadas. Eh, la corporación la fundamos junto con mi esposa algo más de una década. ¿Mm? Entonces, desde todo ese tiempo, cuando uno trabaja como un profesional independiente, uno debe adquirir cierto tipo de hábitos y de disciplinas. Bueno, eh, nosotros, una oficina como tal, pues tenemos este espacio que sí, es un espacio, como pueden ustedes ver, adaptado como una oficina. Aquí pues está el computador de mi esposa, aquí están, bueno, sí, esta es nuestra oficina doméstica. ¿Mm? Aparte de ello, yo atiendo mi consulta en otro sitio y es un sitio en donde trabajamos por coworking. Yo pago unas horas determinadas de consulta y en la medida que las voy utilizando me van descontando del paquete que yo compro. Es una modalidad que me parece maravillosa. ¿Mm? Pero la corporación como tal, digamos, está la oficina de la corporación y la verdad es que no necesitamos más, porque el 90% de mi trabajo es allá afuera, en la calle. Yo estoy metido en los colegios, yo estoy metido en las empresas, yo estoy metido en las universidades, bueno, digo yo y mi equipo de trabajo, estamos metidos es allá afuera. Entonces una oficina como tal, como se diría, con todos sus juguetes, indispensable, necesaria, no es. Esta es la oficina de la corporación buscando ánimo. Bueno, ¿y por qué les digo esto? Porque trabajando uno como independiente, eh, uno empieza a desarrollar, o más bien uno tiene que desarrollar cierto tipo de hábitos, cierto tipo de disciplinas y cierto tipo de rutinas. Y si uno no lo hace, puede haber problemas. El teletrabajo. Entonces, pues para mí, Leonardo Aja, esto del teletrabajo, pues es un cuento viejo y mal echado, ¿sí? Hay muchas cosas que yo ya habitualmente las hago es a través del computador. El pago de mis servicios domésticos, eh, cada cuánto voy yo a un banco. Pueden pasar meses antes de que yo ponga un pie en un banco. Ya cuando es estricta y obligatoriamente necesario. De lo contrario, transacciones, pagos, yo todo lo hago por internet. La gestión de muchos documentos. Hace poco que estaba haciendo unas diligencias a propósito de una situación con mi hijo menor. Esas mismas diligencias 5 años atrás
hubiese tocado hacerlas presencialmente en unas oficinas. En esta ocasión, 4 de las 5 diligencias que tuve que hacer las hice a través de internet, ¿sí? Entonces, para mí, esto del teletrabajo es un cuento viejo y mal echado. Pero para muchas personas es algo absolutamente novedoso. Y entonces la primera pregunta que yo me elevo es la siguiente. Si muchas de las tareas que una persona desarrolla en su oficina convencional perfectamente se pueden hacer en su casa, ¿cuál es el sentido de ir a una oficina? ¿Por qué? Perfectamente, si perfectamente lo puede hacer en la casa, pues tanto mejor para el empleado, ¿sí? En muchísimos aspectos. ¿Mm? Ganaría tiempo. ¿Mm? Podemos decir que en Bogotá las personas pueden invertir promedio, y voy a ser bondadoso, entre 45 minutos y 1 hora desplazándose de su casa hasta su sitio de trabajo. 45 minutos en el transporte público, aquí en Bogotá nos parece normal, en otras ciudades no. Sí, en Ibagué, en Armenia, en Pereira, estar uno metido 45 minutos, 1 hora en el transporte público, eso suena absurdo, eso es una cosa de locos. Aquí es normal. Y todos sabemos que hay personas que incluso pueden gastar mucho más tiempo. Personas que viven en Usme y que tienen que ir a trabajar hasta Suba, pueden estar perfectamente 1 hora y media, 2 horas en el transporte público en un sentido. Sumémosle el otro sentido que es el regreso a casa. Entonces, con el teletrabajo las personas pueden ganar tiempo, pues ya no se tienen que desplazar. ¿Mm? Con juicio y organización podrían desenvolverse muy bien está el modo trabajo y eventualmente atender algunas cosas que demande su presencia en el hogar. Pero entonces esto tiene más finuras y son las siguientes. Porque hay empleadores que creen que si no están aquí en el hombro de la persona, chequeando, vigilando y controlando si hace o no hace la cosa, el empleado sí va a hacer lo que debe hacer. Pero esto también tiene su contracara. Hay empleados que si no tienen al jefecito aquí encima respirándoles en la nuca, no hacen lo que deben hacer. Entonces, aquí se debería otro punto bien interesante. Todas las personas que se van a abrir a la posibilidad de desarrollar el teletrabajo tienen ese nivel de autonomía lo suficientemente bien desarrollado, es decir, que son gestores de su propia de su propio desarrollo y de las cosas que tienen que hacer, sin que nadie les tenga que recordar qué es lo que deben y tienen que hacer. Y entonces esto se eleva a cuál fue la formación que recibimos en el colegio para ser autónomos. Y de aquí yo me podría quedar 3 días con sus noches y voy a hacer un video sobre si el sistema educativo realmente está formando en autonomía. Pero bueno, la pregunta es, y una vez que se supere la crisis con la pandemia, ¿las personas van a volver a las oficinas? ¿Y para qué? Si ya quedó claro que cierto tipo de oficios, cierto tipo de trabajos, la persona perfectamente los puede hacer en su casa y no en la oficina. Entonces la gran pregunta es, ¿para qué la oficina? ¿Mm? Entonces, fíjense que esta situación nos está llevando a replantear muchos paradigmas. ¿Mm? Y precisamente los paradigmas se fracturan, se rompen cuando evidencias muy poderosas de la realidad nos indican, mi amigo, eso ya no sirve, eso ya no funciona. Entonces, pensemos, ¿cómo van a cambiar muchas formas de trabajo después de la pandemia? ¿Será que el teletrabajo va a tomar mucha fuerza y obviamente para cierto tipo de labores y cierto tipo de actividades? Es decir, la consulta médica, pues no. La asesoría por telemedicina se puede hacer. ¿Mm? Pero hay un médico que tiene que operar, que tiene que hacer algo y eso no, eso sí toca presencial. Entonces, para aquellas formas de trabajo que pueden ser desarrolladas en casa,
¿será que esa nueva opción, bueno, eso de novedoso no tiene nada, sino que se empiece a masificar esta forma, el teletrabajo, ¿será que va a empezar a tener fuerza y acogida? Y aquí quiero eh, mencionar algo, lamentablemente no retengo el nombre, pero fue una entrevista que vi por televisión el otro día. Ella es una experta en el tema de seguridad y salud, eh, seguridad y salud en el trabajo. Entonces ella decía, bueno, para hablar rigurosa y estrictamente de teletrabajo, hay que hacer una evaluación de puesto de trabajo, en este caso en la residencia, para mirar que cumpla con lo que la normativa exige, porque no va a cambiar en lo más mínimo, por ejemplo, el problema del túnel del Carpio, bien sea en la oficina o bien sea en la casa. Ese riesgo laboral va a estar presente. No va a cambiar en lo más mínimo la disposición de una buena silla. En la casa o en la oficina ese riesgo laboral existe. Y otro tipo de cosas. Entonces, sí o sí, para poder hablar estricta y rigurosamente de teletrabajo, será necesaria una evaluación de puesto de trabajo, de las tareas, de los riesgos que puede haber, físicos, químicos, biológicos, ambientales, bueno, X. Pero como sea, sería interesante ver si esta forma, el teletrabajo, va a empezar a tener más acogida y va a empezar a prosperar en muchas empresas. Entonces, la pandemia nos va a replantear nuestra forma de trabajo y quizás el teletrabajo empiece a penetrar más en muchas empresas y ahora pues en muchos hogares. Bueno,